Buenas tardes. Los quiero invitar a que estemos bastante atentos a esta segunda hora. Y ya hemos visto entonces en la primera hora sobre la responsabilidad de los pastores en cuanto a lo que encierra el ministerio del pastor en estos dos primeros oficios principales en la vida de él, que es la oración y la predicación de la palabra. Tengo que decir que en el sermón que voy a dar, pocos pastores se atreven a hablar de ello, hablando acerca de las necesidades o la responsabilidad más bien de los miembros para con el pastor. Ese es el título que voy a manejar en el sermón. La responsabilidad de los miembros para con el pastor. Y nuevamente, pocos pastores de las iglesias locales hablan de esto porque puede sentirse incómodo de que el pastor esté hablando de las responsabilidades de los miembros para con él, ¿sí? Y entonces pues me atreví a hablar de este tema ya que estoy en una iglesia diferente. Miraremos las necesidades del ministro. En la introducción vamos a tratar de mirar las necesidades del ministro para que en alguna manera nosotros entendamos de que el pastor es igual que nosotros. El pastor es un ser humano. El pastor pasa debilidades, pasa necesidades, él igual sufre con el pecado, en su momento lo vamos a ver, y que en alguna manera el pastor necesita una compañía. Y lastimosamente hay casos donde el pastor busca ese apoyo, este respaldo, lógicamente con otros pastores. La pregunta también puede surgir es de que, bueno, ¿y acaso él no ora también por sus necesidades y él descansa en eso? Sí, pero debemos de entender de que hay una responsabilidad de los miembros de la iglesia. Y entonces miraremos la introducción, las necesidades del ministro. Vamos a tratar de comprender un poquito las necesidades del ministro. Y dos, miraremos la práctica de cumplir la responsabilidad para con ellos. No podemos negar que todos los que hacemos parte de una iglesia local deseamos que esté lo más ordenada y cimentada en la palabra de Dios, teniendo unos ministros como los hemos ya mencionado, ¿no es cierto? Quisiéramos de que el ministro cumpliera bien su labor, fuera un hombre preparado, un hombre idóneo, que traza bien la palabra de Dios, que sea muy claro en la enseñanza, y que fuera un hombre piadoso, un hombre que practicara la oración, que esté llevando el ejercicio de orar por la iglesia, que esté intercediendo continuamente. Y queremos que el pastor cumpla con su ministerio. Eso es lo que de una u otra manera la iglesia busca de sus pastores. Pero también no podemos pasar por alto que todo esto no es suficiente. Las iglesias del Nuevo Testamento a las que el apóstol Pablo sirvió tuvieron grandes problemas. Queriendo esto decir que una buena iglesia, no es totalmente eficaz solo con la labor del ministro. Los miembros hacen una parte esencial para esta labor igualmente. Quiere esto decir que si el cuerpo todo no hace su función, puede que la iglesia no se vea bien. E igual que el pastor, los creyentes hacen parte de una iglesia local, tienen grandes responsabilidades, tanto para la iglesia y para con la vida del pastor, para que ésta se vea unida y que tenga un impacto en la sociedad.
¿Por qué las iglesias no tienen un impacto en la sociedad? Porque no hay un trabajo común, no hay un trabajo conjunto de la iglesia. Le hemos dado la responsabilidad de la predicación dentro de la misma iglesia, pero allá afuera queremos que el trabajo del discipulado lo lleve el pastor, el trabajo de la predicación, el trabajo de la visitación. Y tenemos que ser claros, lógicamente está en ellos, pero hay poco compromiso de los miembros, y hablando especialmente de los hombres dentro de la iglesia. Para esta segunda hora que corresponde al sermón, como ya se había programado, quiero hablar de la responsabilidad del creyente especialmente para con el pastor. Los miembros deben conocer que juegan un papel muy importante en el ministerio del pastor y que serán ellos que hagan que su ministerio en la oración y en la predicación de la palabra sea efectiva. Pero no tan solo deben conocerlo. Estos, los miembros, deben de involucrarse en lo que más puedan. Como bien sabemos, la mayoría de las iglesias de Latinoamérica cuentan con un solo ministro. Agregándole a esto que realizan este ministerio de una manera bivocacional. ¿Alguien sabe qué es la palabra bivocacional? Que trabajan dentro de la iglesia, pero les toca trabajar por fuera, en lo secular. O sea, no solamente su oficio es en la iglesia. Teniendo que buscar su sustento por fuera de la iglesia, haciendo que la tarea sea más extensa y difícil. Descuidando sus vidas espirituales e igualmente la de la congregación. En algunas ocasiones sus vidas personales y las de su familia. Pero además de eso también se le suma la falta de madurez y compromiso de la mayoría de los hermanos, haciendo que sea el pastor que cumpla la tarea de un diácono. Por eso es que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros sirvamos a la mesa y dejemos de hacer esto otro. Los miembros deben de saber que igual que ellos, pasan problemas en sus vidas. Iglesia, no solamente el miembro de la congregación pasa problemas particulares en sus vidas. También el pastor lucha con el pecado. También ellos lloran. Ellos se enferman, pasan necesidades, luchan con sus esposas e hijos, tratando de darles un lugar que merecen. Sin contar las grandes cargas que tienen que ayudar a llevar de la misma congregación. Dijo el apóstol Pablo en cuanto a la lucha con el pecado, Romanos capítulo 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en el versículo 19 de esa misma carta dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dando a entender que así como la lucha, el apóstol Pablo luchaba con el pecado, así mismo es la esperanza y la naturaleza de un ministro del evangelio. Ellos tratan al máximo de no expresar su carácter ante la iglesia. Ellos luchan con su temperamento, ellos luchan con el orgullo. Ellos luchan con sus limitaciones. Y eso es importante que la iglesia lo conozca para que vea en su pastor sus necesidades y así en alguna manera la iglesia se involucre en su vida personal. Si el apóstol Pablo luchó con el pecado, los pastores también lo hacen. Ellos no son un producto terminado. Sobre sus propios peligros, el apóstol Pablo habló de sus propios peligros y necesidades personales.
Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 26, en relación en lo que en alguna manera se leía. Dice segunda carta a los Corintios 11, 26, Pablo hablando de los peligros que él pasaba en cuanto al ministerio de la predicación, dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo expresa a la iglesia de Corintio la condición personal que él pasaba por causa del ministerio. En el versículo 29, el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo repite 8 veces la cantidad de peligros que él pasaba. Habla del trabajo, la fatiga, desvelos, del hambre, la sed, el ayuno que él pasaba, frío, desnudez. Habla de que también se enferma, mostrando así el apóstol Pablo, siendo sincero para con la iglesia, mostrando así su humanidad, su limitación, su debilidad. Y así lo queréis, y así de alguna manera también lo podemos aplicar a nuestros pastores. Es lo mismo. Si nosotros no vemos sus luchas y necesidades, no estaremos dispuestos, amada iglesia, a involucrarnos en sus vidas. Iglesia, esto no es algo para pasar por alto. Tengo que decir que la mayoría de iglesias locales pasan por alto las necesidades de sus pastores. Solamente los miembros piensan que dentro de las iglesias ellos son el punto de atención. Piensan ellos que solamente son los únicos que pasan pruebas y circunstancias difíciles. Es una experiencia para esta iglesia local. Algunos han considerado cómo está la vida del pastor, cómo está su esposa. Lo han llamado, le han dado palabras de consuelo, de ánimo. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque pensamos que a ellos no les duele. Porque somos indiferentes a sus necesidades. Y eso es algo triste para las iglesias. No considerar la debilidad, la humanidad, no considerar que nuevamente ellos también lloran y sufren. Y más aún así, a pesar de sus condiciones personales, tratan de sobresalir y tratan de llevar las cargas de la iglesia. Dando entonces esta introducción acerca de las necesidades del pastor, es necesario nosotros ver a la luz de las Escrituras la forma práctica de cumplir la responsabilidad con ellos. ¿Cómo hacemos nosotros como miembros de la congregación involucrarnos en sus necesidades personales y por qué no en sus necesidades familiares? ¿Cómo hacemos para que ellos reciban consuelo y ánimo? Bueno, la Biblia ciertamente nos muestra de que el creyente hace parte del ministerio del pastor en su ayuda.
Las escrituras nos muestran cómo un miembro puede ayudar al pastor para que su ministerio, iglesia, sea más llevadero. Es más, que su ministerio lo haga con alegría. Lo primero que he puesto es que para que nosotros tengamos un involucramiento en la vida del pastor y hacer de que su ministerio sea más llevadero y para que lo haga con alegría, como lo vamos a ver en algunos textos, es que nosotros seamos personas creyentes que andemos en la verdad de Dios. ¿Quiere usted traer descanso y consuelo a la vida del pastor? Bueno, es que usted sea un creyente que ande en justicia, que ande en piedad. No hay nada más impactante en la vida de un pastor que le ayude a él a ejercer bien su ministerio, es cuando estos hombres y mujeres de su congregación sean obedientes, sean hombres comprometidos con la piedad y con la fe que han profesado en sus vidas. Tengo que decir que gran carga del ministerio dentro del pastor es aquella carga que le causa los miembros de su congregación. Hombres y mujeres que el pastor tiene que estar detrás de ellos, animándolos, consolándolos, animándolos a que sean obedientes al Señor. Dice la tercera carta del apóstol Juan, versículo 3 y 4. Vean lo que el apóstol Juan manifiesta, su alegría y su gozo en cuanto a cómo sus discípulos, llamémoslo así, en cuanto a sus hermanos, andaban en la verdad, eran obedientes. Dice este texto, pues mucho me regocijé, el apóstol Pablo dice, yo me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad. Dice el apóstol Juan, de cómo andas en la verdad. Y miren lo que dice el versículo 4. ¿Alguien tiene el texto ahí? ¿Qué dice el versículo 4? Dice el apóstol Juan, no tengo yo mayor alegría que esta, que mis discípulos o mis amados, ¿qué hacen ellos? Andan en la verdad. Por tanto, amados hermanos, ¿quiere usted traer consuelo y alegría al pastor? Obedezca la verdad de Dios. Hágale usted saber al pastor que usted es un hombre piadoso, un hombre comprometido con la fe y el evangelio. Eso, le quiero decir algo, eso hará que su pastor no tenga tantos dolores de cabeza cuando se vaya a acostar. El apóstol Juan dice que lo que más produce gozo en la vida como pastor es que sus hermanos anden en la verdad, que sean obedientes, mostrando así que este es el cumplimiento de su ministerio. El pastor se acostará y diga, bueno, mis hijos son obedientes, quiere decir que en algo yo estoy cumpliendo bien mi labor. La labor del ministro es que seamos obedientes a Dios. Ese es su principal objetivo para con la vida de los creyentes. Eso es lo que él más busca, el pastor lo que más busca para con sus feligreses es que estos sean obedientes a Dios. Y si él logra bajo su labor que sus feligreses sean obedientes, esto les mostrará que están haciendo su parte como pastor. Y les será de gozo, de descanso para su vida. Dice la carta a los Hebreos capítulo 13, 17, ya esto no es solamente
como una recomendación, sino más bien es un imperativo. El escritor de la carta a los Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores. Y dice: y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y vea lo que lo dice, sigue diciendo el texto: para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El escritor de Hebreos pone como un imperativo, pone este mandato de obedecer a los pastores. El obedecer a los pastores y el estar sujeto a ellos. Y la razón de esto es porque ellos velan por las almas de sus feligreses, como alguien que debe rendir cuenta a Dios. Este texto nos dice que no estar sujeto a ellos hará que haya que haya en sus vidas, haya queja, haya murmuración. Y esta queja, ¿sabe en qué referencia lo da? Haya queja delante de Dios: Señor, ayúdame con tal hermano, ayúdame con tal hermana, porque no puedo ya cómo intervenir en sus vidas. La desobediencia a la dirección del pastor hará de que este se queje ante Dios. Y que esto no sea bueno para la iglesia. Ahí mismo la carta nos dice: porque esto no será de provecho si vuestros pastores se quejan. Uno, porque él se va a quejar de su oficio. Bueno, ante otros pastores. Ante otros pastores, ellos seguramente estarán diciendo: no aguanto más a este hermano. Lleva 5 años, 10 años en la congregación y no le veo ningún fruto, tal vez de justicia y de santidad y de compromiso en su vida. Pero también podemos decir que ellos se quejan ante Dios. Y eso va a traer desánimo a su vida. Miren que de una u otra manera, si nosotros obedecemos a Dios, va a traer alegría y consuelo a su vida, pero si desobedecemos, va a traer a ellos una queja y una murmuración, va a traer desánimo. Nota cómo el creyente si hace parte del ministerio del pastor y que sea él quien pueda hacer fácil su carga y a la vez lo haga con alegría. Iglesia, ustedes forman parte esencial en el ministerio del pastor. De ustedes dependen si el pastor lo hace con diligencia, lo hace con alegría, lo hace con prontitud, o lo hace con queja y murmuración. Esta obediencia es aplicada en el hecho, la obediencia de los miembros es aplicada en el hecho de que se esté manifestando la piedad en ese creyente, en medio de su vida. Trae mucho, varón de la iglesia, trae mucho gozo a la vida del pastor cuando ve que usted es responsable con su familia. Si usted es soltera o soltera, trae mucho alegría al pastor el saber que usted está andando en piedad, en santidad, que hay compromiso usted en su vida con la iglesia local. Su interés por crecer y servir al progreso del evangelio, eso trae mucho consuelo y alegría. Otra parte esencial es que los miembros deben ayudar al pastor orando por ellos. No tan solo entonces la responsabilidad de los miembros para con el pastor es que ellos se comprometan al servicio de la iglesia y que estos sean obedientes, sino que otra parte esencial es que estos deben de ayudar al pastor orando por ellos. Así como yo espero, decía el hermano Juan David, que así como yo espero que ellos,
cumplan su labor, nosotros también tenemos una responsabilidad de orar por sus vidas. Dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 25. Dijo el apóstol Pablo: hermanos, orad por nosotros. Tal vez nosotros, conociendo un claro ejemplo de lo que fue la vida del apóstol Pablo, un hombre tan osado por Dios, pero el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia: oren por mi vida, oren por todos aquellos que están involucrados en el ministerio. Y piénsalo de esta manera, iglesia: si el apóstol Pablo le pedía a la iglesia que orara por ellos, ¿cuánto no más nosotros debemos de orar por los pastores que tenemos en nuestras iglesias? Nuestros pastores, no por debajearlos, quisiéramos que muchos de ellos estuvieran al nivel del apóstol Pablo. Pero si el apóstol Pablo le pedía a la iglesia que orara por él, ¿cuánto no más nosotros debemos de orar por nuestros pastores? Y como ya lo había expuesto, muchas de las necesidades pastorales son el producto de su oficio, de sus limitaciones en saber cómo exponer la palabra de Dios. El apóstol Pablo pidió por varias ocasiones que oraran por él, especialmente para que tuviera la valentía de exponer la palabra de Dios, en razón de la impiedad de los hombres que ponían en peligro su propia vida. Segunda carta a los Tesalonicenses nos dice de la siguiente manera, capítulo 3, 2: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo entonces le dice a la iglesia: oren por nosotros porque tenemos peligros. Hay hombres que acechan nuestras vidas. Por tanto, hay una responsabilidad de la iglesia de orar por nuestros siervos, por aquellos que Dios ha puesto como dirigentes. Queriendo decir que no todos van a recibir la palabra de Dios de buena gana. Si el apóstol Pablo pidió orar por él, ¿qué podemos decir de los ministros que tenemos ahora? Desde los púlpitos se puede reflejar un alto rechazo a la exposición de la palabra. Y esto debido, por un lado, a que no es de todos la fe. El apóstol Pablo dice: porque no es de todos la fe. Pero también porque hay dureza en los corazones de los creyentes. Y el pastor necesita que se le ayude a llevar esta carga bajo la oración, para que haya en ellos el valor necesario para exponer la palabra, pero también que esa misma palabra sea revelada en ellos. El apóstol Pablo pidió oración para que le sea dada palabra de parte de Dios y así pueda exponer la palabra de Dios. Dice segunda Tesalonicenses capítulo 3, 1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Oren por nosotros, porque así como ustedes recibieron la palabra, necesito y deseo que otros la reciban. Imagínese usted aquí orando por el pastor para que Dios lo utilice allí donde está y esas mismas personas reciban el evangelio. Por eso es necesario orar por la vida del pastor, que sea utilizado, que sea útil en las manos de Dios donde quiera que él esté. Ya habíamos dicho que el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo: predica la palabra, iste a tiempo y fuera de tiempo.
Y si ellos han de exponer la palabra en todo tiempo, necesitan el respaldo de nuestras oraciones para que Dios los utilice. La pregunta es, ¿estamos orando porque el pastor predique como debe hacerlo? ¿Predica usted durante la semana para que mientras el pastor se pare aquí, lo haga con el denuedo, la valentía, la sencillez, la prudencia y la sabiduría que necesite para hacerlo? ¿Ora usted para que ese mensaje llegue a los corazones o también para que llegue a su propia vida? ¿Es importante para usted la predicación y el ministerio del pastor? ¿O es solamente algo que él debe llevar en oración? Nuevamente estamos orando porque el pastor predique como debe hacerlo. Iglesia, vemos la necesidad de que Dios los utilice valerosamente, haciendo que los sentidos de quienes no han creído sean movidos a obedecer a Dios. Esta no debe ser una carga solo del pastor. ¿Cómo se sentiría el pastor donde usted le diga a mi hermano, ánimo, yo estoy orando por su vida? ¿Usted se lo ha dicho al pastor? Yo llevo días predicando el Evangelio. Y son más las personas que a veces se me acercan para quejarse, diciendo, hermano, usted no debería haber dicho esto. Digo, hermano, pero si está en la Escritura. A veces se siente el rechazo de aquellos hermanos, son hermanos en la fe, y se siente el rechazo por el mismo Evangelio. Iglesia, no es fácil predicar el Evangelio, porque hay veces se va a tener que decir cosas que a la misma iglesia no le va a gustar. Y nuevamente se ha acercado usted al pastor y le dice, Señor, pastor, ánimo. Yo estoy orando por su vida para que Dios lo utilice valerosamente, para que su mensaje llegue a mi vida personalmente. Me ha costado escucharlo, me ha costado entenderlo. Me duermo a veces cuando usted está hablando. Oro por su vida para que Dios le dé sabiduría al exponer la palabra de Dios y que a la vez lo haga con valentía, la valentía necesaria. ¿Lo ha hecho, iglesia? Yo lo animo a que lo empiece a hacer. Eso ayudará al pastor a saber de que está haciendo bien su trabajo. Eso ayudará al pastor a seguir adelante. Eso consolará la vida del pastor. Dice carta a los Colosenses capítulo 4, 2 al 4. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Nuevamente, si el apóstol Pablo se atrevía a pedir oración y respaldo para que él pueda predicar y que muchos reciban ese mensaje,
¿cuánto más nuestros pastores? Que Dios los utilice donde quiera que ellos estén. Es esa parte de nuestra responsabilidad. Por un lado, entonces, ser obedientes, estar comprometidos con sus mensajes, estar comprometidos con sus palabras, con sus amonestaciones, estar comprometidos con las enseñanzas, estar comprometidos con los servicios de la iglesia, estar comprometidos con las labores de la iglesia. Eso ayudará al pastor, pero también orando por sus vidas. Lo tercero es que el creyente cumple su responsabilidad con el pastor en ayudarlo económicamente. La economía en el ministerio del pastor juega un papel muy importante, pues ella ayudará a que pueda entregarse por tiempo completo al ministerio que se le ha encomendado. Ahorita hablaba con una hermana y le comentaba que nosotros, las iglesias en Latinoamérica, nos hemos acostumbrado a que el pastor vele por sí mismo, por sus necesidades. No nos interesa que el pastor tenga que salir, madrugar, tal vez trasnochar en sus trabajos. Son indiferentes a suplir las necesidades económicas del pastor. Iglesia, esto no debe ser así. La iglesia debe respaldar la economía del pastor para que él se entregue por completo a su ministerio. Nuevamente, la economía juega un papel muy importante en sus vidas, pues ella ayudará a que puedan entregarse por tiempo completo al principal ministerio que se les ha encomendado. No es de provecho ni para él, escuche muy bien, iglesia, no es de provecho ni para él, ni su familia, ni para la iglesia que él tenga que velar por sus propias necesidades. Eso no sirve de provecho para la iglesia. ¿Por qué a veces las enseñanzas, los sermones no causan el impacto que deben de causar? Porque el pastor tiene que estar ocupado en otras cosas. Creo que la falta de idoneidad en el ministerio, tanto en lo académico y en lo espiritual de los ministros, es porque ellos no han recibido el apoyo esencial en cuanto a la economía. Muchos no han visto su ministerio como una labor. Esto es parte del deber de los creyentes, amada iglesia. Esto no es tanto si uno quiere o no quiere hacerlo. Este es un imperativo para nosotros como iglesia. El apóstol Pablo escribió en primera carta a Timoteo, capítulo 5, 17 y 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y precisamente le dice a Timoteo, quien es el que está estableciendo ancianos en las iglesias. Dice, los ancianos que gobiernen bien, dice el apóstol Pablo, sean tenidos por doble honor. Y mire el apóstol Pablo cómo identifica el oficio de la predicación, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El apóstol Pablo sí veía la predicación como ¿qué? Como un oficio, como un trabajo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, aquellos que están trabajando en la predicación y en la enseñanza, páguenles el doble. Doble honor es que tengan una doble recompensa de su labor.
Dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y sigue diciendo, y digno es el obrero de su salario. Ellos son dignos de lo que hacen y merecen ser recompensados. ¿Recompensas tú al pastor? ¿Le has preguntado, pastor, has desayunado hoy? Eso lo damos por sentado, ¿no es cierto? Pastor, lleva 5 o 6 años con el mismo vestido. Pastor, venga, le regalo un vestido. Le regalo una corbata nueva, una camisa nueva. Pastor, venga, le regalo un libro. Ven que la iglesia, en la filia del pastor tal vez le faltan hojas y él mirará cómo vale por sí mismo. Iglesia, son muchas las necesidades del pastor personales. ¿Por qué me atrevo a hablar de esto? Ya lo había dicho. Ellos no se la dicen a la iglesia. Yo no me atrevería a hablar estas cosas en la iglesia local. Pero sí es mi deber también hacerlo. Esto es parte del deber de la iglesia. Es un imperativo. El apóstol Pablo nuevamente dice, sean tenidos, usted responda con aquellos que están trabajando dentro de la iglesia. Un texto que ya hemos leído 2 veces ya, primera carta a los Corintios 9:8, dice, digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Pablo dice, esto está en la ley. ¿Qué está en la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Pregunta el apóstol Pablo. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y el apóstol Pablo da por sentado, sí, se escribió por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué dice él? Es gran cosa si segaremos de vosotros, ¿qué? Lo material. O sea que por naturaleza el creyente debe de corresponder en lo material a las necesidades del pastor. Iglesia, esto le hace mucho bien al pastor. Dice, esto es una ordenanza. Esta palabra doble honor la podemos aplicar en doble recompensa, una doble remuneración. Y es debido a qué? A la predicación y la enseñanza, ya que esto es una labor y un oficio o un trabajo que el apóstol Pablo señala. Él sigue diciendo, en los que trabajan en predicar y enseñar. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5:12, dice el apóstol Pablo, rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Mire el apóstol Pablo nuevamente cómo quiere resaltar el trabajo del pastor. Os rogamos hermanos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es por tanto una responsabilidad de la iglesia reconocer el trabajo de quienes presiden dentro de la iglesia. Recordemos que algunas iglesias financiaron
Algunas iglesias financiaron la labor del apóstol Pablo y apoyaron su ministerio siendo dadivosos. Y eso trajo igualmente alegría para él. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo muestra su alegría para con los suyos, aquellos quienes le respaldaban económicamente, y dice: yo me gocé en el Señor de que ustedes hayan cuidado de mis necesidades. Pero algo que también resalta él en este texto es la solicitud que ellos tenían. Los filipenses, la iglesia de Filipos, era una iglesia que apoyaba solícitamente las necesidades del apóstol Pablo. Y eso es algo que debe caracterizar en cada miembro de las congregaciones. Dice el versículo 4 de esa misma carta, de ese mismo capítulo 4, y el versículo 14 más bien dice: sin embargo, bien hiciste en participar en mi tribulación. Por un lado, el apóstol Pablo dice que eso le traía gozo y alegría, pero por otro lado el apóstol Pablo lo llama como bueno. Ustedes hicieron bueno en participar conmigo en la tribulación. Y sabéis bien, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, a lo que dice el apóstol Pablo, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Quiere decir esto que en alguna manera sí hay en medio de las iglesias algunos que participan, pero él quiere que todos sean partícipes de esto. Y mire, el apóstol Pablo dice, muestra su interés. Dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno. Gracias a ustedes, filipenses. Estoy lleno. Dice: habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y mire otra característica más acerca de la ayuda que se le da a los ministros. Dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Quiere decir esto que la ayuda económica que nosotros le damos a los pastores es parte de un sacrificio espiritual a Dios. Eso no es una inversión perdida. Quiere decir esto que esto es parte de mi adoración a Dios. No lo vea como algo que usted está haciendo para el pastor y que esto ha de ser perdido. No, lo que usted haga para el pastor, el Señor se lo recompensará a usted. Esto nos enseña que la ayuda económica no solo suple una necesidad, trae consuelo y alegría al ministro en reconocimiento a su labor. También es un bien y es una ofrenda para Dios. Para terminar, iglesia, ¿con qué regularidad te acercas al pastor y le has preguntado por sus necesidades? ¿O solamente te acercas a él, sí, pastor, necesito su ayuda? Pastor, necesito que ore por esto. Pastor, necesito un consejo. ¿Eres tú solamente el centro de tu atención de la iglesia? ¿Has visto la humanidad en el pastor? ¿Te interesas por ella?
Nuevamente te has acercado al pastor y le has preguntado, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo que yo pueda ayudar? ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? ¿Por qué no? ¿Por su esposa? ¿Por sus hijos? Iglesia, tenemos una gran responsabilidad para con nuestros pastores. Tal vez usted dirá, hermano, yo en lo económico no tengo entradas. Bueno, está orando por él. Ora por su pastor. ¿Ve usted la responsabilidad que tiene su pastor? ¿Ve usted la necesidad de que alguien lo esté acompañando fielmente, de que haya pluralidad de ancianos? ¿Se interesa usted por los servicios? ¿O el servicio dentro de la iglesia que se lleva solamente de ser una carga al pastor? ¿Cómo cree usted que se sentiría el pastor trabajando toda una semana en el sermón, orando por él, y él viene y se prepara y tiene que ir aquí a la iglesia y la iglesia vienen 2 o 3 hermanos normal? ¿Cómo cree usted que se sentiría él? Yo le pregunto, ¿trae eso ánimo a su corazón? Sabiendo que hicieron falta hermanos dentro de la congregación que no asistieron. Todas estas cosas, iglesia, cargan la vida del pastor. Y si nosotros no nos involucramos en sus necesidades personales, en sus luchas por el evangelio, vamos a seguir siendo como estamos. Muchas iglesias saben que su pastor está enfermo, saben que es un hombre de escasos recursos. Una gran indiferencia. Yo digo, ¿y esos somos los que tenemos la doctrina correcta? Y hay otros que no tienen la doctrina correcta y se interesan, le celebran el cumpleaños al pastor y celebraciones por allí, por allá. No tienen la doctrina correcta y aman al pastor. Y nosotros que tenemos el privilegio de hombres preparados, ustedes han notado cuánto no desearían, cuántas iglesias no desearían tener un pastor como el que ustedes tienen. Iglesia, valoren al pastor que tienen, apóyenlo en su vida ministerial y verá que él tiene mucho más para dar por lo que ha dado en este momento.